Sí, este lugar existe. No es un sueño, ni una pesadilla. Es un mar interior nacido de una lágrima divina y una tierra que respira secretos. Y en su orilla, un gigante de cemento duerme, con los ojos abiertos, recordando un lujo que se tragó el agua y los fantasmas que se negaron a marcharse. Quédense conmigo, porque lo que late bajo la superficie salada de la laguna Mar Chiquita y en los pasillos vacíos del Gran Hotel Viena no es solo la historia de un pueblo, es el eco de una advertencia que nunca supimos escuchar. Este no es un viaje a Miramar, es un descenso a la memoria del agua. Hay lugares en el mundo donde la línea entre el mito y la realidad es tan delgada como la capa de sal que cubre la tierra muerta. Son heridas geográficas, cicatrices en el mapa que nos recuerdan que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Y aquí, en el corazón de Córdoba, Argentina, existe uno de esos lugares. Le llaman Mar de Ancenusa, la laguna Mar Chiquita, un mar que no debería estar aquí, el quinto lago salado más grande del planeta. Pero antes de que los hoteles de lujo proyectaran sus sombras sobre la costa, antes de que los hombres dinamitaran su propio pasado para poder olvidar, este lugar tenía otro nombre, uno susurrado por los pueblos originarios. Lo llamaban el hogar de Ancenusa, la diosa del agua. La leyenda cuenta que Ancenusa era tan bella como cruel, una deidad caprichosa que custodiaba sus dominios. Un día, encontró a un guerrero Sanavirón moribundo en su orilla. Al verlo, por primera vez, sintió piedad, o quizás algo más. Se enamoró, y mientras lo cuidaba, sus lágrimas cayeron sobre las heridas del joven y sobre la laguna. Lágrimas de un poder inmenso, que no solo curaron al guerrero, sino que transformaron para siempre el agua dulce en un bálsamo salado y sanador. Pero el amor de una diosa es posesivo, para que él nunca pudiera abandonarla. Los cielos, cómplices, lo convirtieron en un flamenco, condenado a vivir por siempre en sus aguas. Por eso, cuando veas esas miles de aves rosadas pintando el horizonte, no pienses que son solo aves. Son el recuerdo de un amor imposible, el primer secreto que guarda esta agua. A principios del siglo XX, los hombres modernos descubrieron lo que los sanavirones ya sabían. El agua y el fango de esta laguna tenían un poder curativo casi milagroso, y donde hay un milagro, hay una oportunidad. Un pequeño pueblo, Miramar, comenzó a crecer en sus orillas, atrayendo a gente de toda Europa que buscaba alivio para sus dolencias. Se convirtió en la Riviera del Norte, un balneario próspero con más de 100 hoteles. La vida era una promesa dorada reflejada en un mar interior. Y entre todos esos hoteles, uno estaba destinado a convertirse en leyenda, una leyenda oscura y opulenta. En la década de 1940, mientras el mundo se desangraba en la guerra, aquí se erigía un coloso de estilo racionalista, el Gran Hotel Viena. Financiado por la familia Palke, inmigrantes alemanes, era un prodigio de la ingeniería y el lujo. Mármol de Carrara, aire acondicionado central, sucursal bancaria propia, central telefónica y hasta una fábrica de hielo. Era un mundo aparte, una fortaleza de confort autosuficiente, diseñada, según decían, para un tipo de turista muy específico, muy europeo. Un hotel que le daba la espalda al pueblo, con su propia seguridad, sus propias reglas. La historia oficial nos habla de Máximo Palke, un exitoso director de la empresa Mannesmann, y su esposa Melita, quien sufría de asma y encontró alivio en el aire salino de Miramar. Pero las sombras de la historia susurran otra cosa. Se habla de fondos que no provenían solo del trabajo de un hombre, sino de un régimen que se derrumbaba al otro lado del Atlántico. Se dice que sus habitaciones
casi todas individuales, parecían más las de un hospital de lujo que las de un hotel turístico. Que su construcción, en plena guerra, era sospechosamente rápida y costosa. La leyenda negra nació casi al mismo tiempo que el edificio, que el Viena no era un simple hotel, sino un refugio preparado para jerarcas nazis que huirían de Europa tras la derrota. Un lugar para empezar de nuevo, amparados por el lujo y el aislamiento. La familia Palke siempre lo ha negado, atribuyéndolo a un mito para atraer turistas. Pero los mitos, como las semillas, necesitan una tierra fértil para crecer, y el Viena era tierra fértil. El hotel funcionó apenas unos años. En 1946, la familia lo abandona abruptamente, dejándolo en manos de otros. Comienza un largo peregrinaje de dueños, de intentos fallidos, de un esplendor que se apaga lentamente. El gigante empezaba a dormirse, pero Ancenusa, la diosa del agua, estaba a punto de despertar, y su llanto, esta vez, no sería de amor, sino de furia. La laguna es un ser vivo. Respira en ciclos de sequía e inundación que duran décadas. Los primeros pobladores habían llegado en un periodo seco, construyendo demasiado cerca de la orilla, confiados en la mansedumbre del agua. Pero en 1959 tuvieron el primer aviso. El agua avanzó sobre la costanera. Se construyeron defensas, se reforzaron muros, creyeron que podían contener a una diosa. ¡Qué ingenuos! Lo que vino en 1977 no fue una crecida. Fue un diluvio lento y silencioso. Durante años, el nivel de la laguna no dejó de subir. El agua dulce de los ríos tributarios llegaba en un caudal nunca visto, y el mar interior comenzó a reclamar lo que era suyo, no con la violencia de un tsunami, sino con la persistencia de una pesadilla. Cada mañana, los habitantes de Miramar se despertaban y el agua estaba un poco más cerca. Primero lamió los patios traseros, luego se filtró por debajo de las puertas, inundó los salones de los hoteles, los comedores, las plazas. Los muelles se convirtieron en techos de casas sumergidas. Imaginen la escena: una ciudad entera, 37 manzanas, siendo devorada lentamente. Los pobladores lucharon con una desesperación heroica. Construyeron diques con bolsas de arena, instalaron bombas de agua, pero era inútil. El agua seguía subiendo. El éxodo fue inevitable. De casi 6.000 habitantes, solo quedaron 1.600, los más tercos, los que se negaban a abandonar su historia. Y el Gran Hotel Viena, el gigante de la costa, también cayó. El agua anegó su planta baja, su casino, sus lujosos salones. Lo que había sido un símbolo de poder y exclusividad, ahora era un esqueleto de hormigón varado en un mar de silencio. El hotel cerró sus puertas definitivamente, pero algo o alguien se negó a irse. Durante la década de los 90, el agua comenzó a retirarse, y lo que reveló fue un paisaje post-apocalíptico. Un pueblo fantasma emergiendo del fango y la sal, ruinas esqueléticas, árboles petrificados por el salitre. Era el esqueleto de la memoria, un testimonio demasiado doloroso para los que se quedaron. Y entonces se tomó una decisión drástica. Para poder construir el nuevo Miramar, había que borrar el antiguo. En 1992, el ejército fue convocado para demoler las ruinas. Se usaron explosivos. Los hoteles, las casas, la iglesia, todo fue volado en pedazos. Fue como un segundo entierro. Sepultar la historia para poder tener un futuro. Pero no pudieron demolerlo todo. El Gran Hotel Viena era demasiado grande, demasiado fuerte. Su estructura había resistido la inundación y resistió los intentos de derribo.
quedó allí, en la nueva costanera, como un fantasma del pasado, un testigo mudo de la Edad Dorada y la catástrofe. Y fue entonces, en su soledad y su silencio, cuando el hotel comenzó a hablar. Los cuidadores, los pocos valientes que se atrevían a entrar en sus pasillos oscuros, empezaron a contar historias. Hablaban de ruidos inexplicables en pisos vacíos, pasos que resonaban en las escaleras de mármol, el sonido lejano de un piano en el salón de fiestas, puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por las paredes desconchadas. El epicentro de esta actividad paranormal parecía ser el ala de primera clase, la más lujosa, y en particular, la habitación 106. Se cuenta que allí, los investigadores han captado psicofonías, voces del más allá, que los equipos electrónicos fallan sin explicación, que se ha visto la figura de una persona sentada en la cama, mirando hacia la ventana, hacia la laguna. ¿Quién es? Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo jefe de seguridad, un hombre llamado Carl Martin Kruger, que se quedó a cargo cuando los Palke se marcharon y que se suicidó en el hotel. Otros hablan del fantasma de una mujer, una de las primeras huéspedes, que aún busca el alivio que vino a encontrar. Y luego está la leyenda del hombre de negro, un visitante recurrente que durante años se aparecía en un auto oscuro y se quedaba horas mirando el hotel, en silencio. Un día, uno de los cuidadores se atrevió a preguntarle. El hombre, con una calma escalofriante, le confesó que su padre había sido un oficial de las SS y que volvía allí para estar cerca del espíritu de su líder, a quien creía que seguía habitando, de alguna forma, esos muros. Verdad o sugestión, el Gran Hotel Viena se ha ganado a pulso su fama de ser uno de los lugares con mayor actividad paranormal de Sudamérica. Es como si la opulencia, los secretos y la tragedia hubieran impregnado sus paredes, creando una energía densa, palpable, una energía que se niega a desaparecer. Llegamos al clímax de nuestra historia. Y no es una explosión ni un grito en la oscuridad. Es una revelación silenciosa. He caminado por estas ruinas. He sentido el frío antinatural en pleno verano. He escuchado el silencio, un silencio que pesa, que está lleno de voces no dichas. Y comprendí que aquí, en Miramar, conviven tres fuerzas, tres fantasmas. El primer fantasma es el de la naturaleza misma, la diosa Ancenusa, recordándonos nuestra fragilidad. La laguna no es un monstruo, es un espejo. Nos devuelve el reflejo de nuestra propia arrogancia. Construimos donde no debíamos, ignoramos sus ciclos, creímos que podíamos domarla. La inundación no fue un castigo, fue una consecuencia. El pueblo que hoy vemos resurgir de sus cenizas lo hace con esa lección grabada a fuego y sal. El nuevo Miramar respeta la cota de la laguna, la mira con la reverencia que merece una deidad. El segundo fantasma es el del pasado, que no se pudo borrar. Las ruinas que fueron demolidas siguen ahí, bajo el agua. Cuando la laguna baja, emergen como un recordatorio. La memoria de un pueblo no se puede dinamitar. Sigue viva en la gente que lo perdió todo y decidió quedarse, en las fotografías en blanco y negro del museo, en las historias que los abuelos cuentan a sus nietos. El dolor de esa pérdida es un fantasma colectivo que habita en la brisa salada. Y el tercer fantasma, el más inquietante, es el que vive en el Hotel Viena. Este no es solo el eco de posibles almas en pena, es el fantasma de la historia no contada, de los secretos que se trajeron de una Europa en llamas. El Viena es un símbolo de un poder oscuro y una ideología que buscaron refugio en los confines del mundo. Sea cierta o no la leyenda nazi, el hotel representa una soberbia, un aislamiento, una población oscura como la describió una guía,
que nunca quiso mezclarse con el pueblo. Y esa energía de secretismo y arrogancia quedó atrapada en sus muros, condenada a repetirse en un bucle eterno de susurros y sombras. El verdadero misterio de Miramar no es si hay fantasmas en un hotel. Es entender que todo el lugar es un fantasma. Es el fantasma de lo que fue, el fantasma de lo que pudo ser y el fantasma de lo que el agua nos advirtió que nunca debemos volver a ser. Estamos parados sobre una Atlántida cordobesa, una ciudad sumergida que nos enseña sobre la resiliencia, la memoria y el poder indomable de la tierra. El agua se retira, el agua vuelve, como la memoria, como el dolor, como la esperanza. Miramar aprendió a bailar al ritmo de esa marea impredecible, a vivir en la orilla de un dios dormido. La historia de este lugar no es una tragedia, es una lección de humildad escrita con sal y cemento. Nos enseña que algunas cosas no se pueden enterrar, ni con agua, ni con dinamita, porque lo que de verdad importa, lo que nos define, siempre encuentra la forma de volver a la superficie. Si esta travesía por la memoria del agua te estremeció, si te hizo sentir el poder de la naturaleza y el peso de la historia, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué sentiste al asomarte a los secretos de este mar interior. Y prepárate, porque si crees que los secretos del Viena son profundos, en la próxima historia viajaremos a un lugar donde las paredes no solo susurran, sino que sangran. El viaje a lo desconocido apenas ha comenzado.